Bueno, muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. La presentación de hoy tiene por objetivo presentarles a ustedes, valga la redundancia, el tema del plan de prueba y la elaboración de test. Vamos ya a adentrarnos en lo más importante y en la situación más interesante de lo que es la elaboración de test dentro de la psicometría. Sin embargo, antes de adentrarnos de lleno en lo que es la elaboración de test, vamos a tener que abordar un tema que se denomina el plan de prueba. El plan de prueba es un ejercicio, un borrador que se realiza antes de la elaboración de test. Este plan de prueba lo que busca es dirigir el trabajo posterior de la elaboración de test mediante una serie de ejercicios que se deben realizar previamente en función de que a la hora de construir las preguntas y todo lo que tiene que ver con las diferentes dimensiones de lo que se va a medir, pues estas tengan un sustento científico y sean, digamos que tengan todo el rigor y el peso de confiabilidad y validez de una prueba, de un instrumento de medición dentro de la disciplina psicológica. Previamente en clases anteriores ustedes ya han realizado parte de los ejercicios que tienen que ver con el plan de prueba. Entre ellos estaba la definición del tema que van a desarrollar y la operacionalización de su atributo o de su constructo. Más adelante vamos a comentar sobre las actividades, porque esas actividades que ustedes realizaron de operacionalización ya se habilitó la plataforma para que puedan subirlas, pero eso ya les comento en un rato. Bueno, les decía entonces, el plan de prueba es algo que se hace previo a la elaboración del test y es muchísimo, muchísimo, muy importante, porque de realizar un mal plan de prueba, el test quedará obviamente inválido. Esto quiere decir que a la hora de realizar los ejercicios que van dentro de este plan, dentro de este borrador, pues ustedes tendrán que ponerle sumo cuidado y tendrán que ser muy juiciosos en cada uno de los pasos que realicen. En algunos textos ustedes van a encontrar que el plan de prueba tiene uno que otro paso de más, digamos en comparación, al comparar diferentes literaturas. Esto se debe a que hay autores que son un poco más rigurosos que otros y exigen algunos pasos más de los que normalmente se tienen en cuenta. Bueno, antes de entrar en la parte del plan de prueba, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de instrumentos de medición y en este caso de instrumentos de medición psicológica. Ya en otras clases hemos hablado de diferentes instrumentos de medición en general. Todas las áreas disciplinares y todas las diferentes ciencias tienen instrumentos de medición, como ustedes ya lo saben, en la física, en la química, en la biología, eh, existen instrumentos de medición. ¿Sí? Estos instrumentos de medición se construyen en función del objeto de estudio de la disciplina. No tendría sentido que una disciplina, una ciencia, construya un instrumento de medición que no va a utilizar o que no le sirva para estudiar su propio objeto de estudio. Eso sería algo casi ilógico, ¿no? Lo mismo pasa con la psicología. La psicología, pues a lo largo de la historia, ustedes vieron ya estudiando la historia y preparándose para el parcial que de hecho no tuvimos, pues por esta contingencia sanitaria, vieron en las lecturas que la psicología, a partir de algunos hallazgos y a lo largo de toda la historia, ha intentado crear instrumentos de medición precisamente para dar cuenta de su objeto de estudio, que en este caso es lo psicológico. Eh, Esos diferentes instrumentos en psicología, pues obviamente han ido evolucionando a lo largo de los años y, y son de múltiples tipos y estilos. Nosotros aquí vamos a hablar de un tipo de instrumento de medición psicológica que son los test. Entendiendo los test o digamos entendiendo el concepto de test como el concepto general que engloba todos esos instrumentos que tienen que ver con la elaboración de cuestionarios, de baterías, de escalas, de inventarios y demás. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un test, o más bien entre un cuestionario
un inventario, una escala o una batería. Pues son sinónimos, ¿no? Estos instrumentos, o más bien estos conceptos de estos instrumentos suelen ser y tomarse como sinónimos. Sin embargo, sí presentan unas diferencias muy particulares. Por ejemplo, las escalas, como ustedes habían visto en las lecturas, se crearon con el fin de ubicar en un continuo un atributo psicológico, ya sea que se trate de una respuesta de una persona, de un estímulo que se le presenta a una persona, o de una combinación de los dos. Un cuestionario, por su parte, lo que busca es evaluar el grado de desempeño o de ajuste de una persona frente a una tarea. Por su parte, las baterías eh, son una reunión de diferentes instrumentos. Podemos hablar de que una batería puede tener varios cuestionarios y varias escalas en la misma batería e incluso tener varios inventarios. Un inventario, aparte de los ya mencionados, un inventario es un instrumento que por lo general se encarga de medir eh, atributos que tienen que ver con la personalidad o con los estilos interactivos de las personas, es decir, cómo las personas interactúan frente a una situación particular. Bueno, esa es como la diferencia más o menos general de lo que son los diferentes tipos de instrumentos en psicología. Habrán muchos otros, pero estos son como los generales. Hay unos que no tienen que ver con la aplicación de, de digamos en este caso un cuestionario o un instrumento que esté en lápiz y papel o que esté impreso, sino que estos otros instrumentos tienen que ver más como con la observación directa del comportamiento, con los autorreportes, con grabaciones, con cosas por el estilo. Esos también son instrumentos de medición psicológica, pero pertenecen a un área que se llama el área del análisis experimental del comportamiento o el análisis aplicado de la conducta. Por ahora esos no los vamos a ver, pues porque aquí de los instrumentos de los que nosotros hablamos son instrumentos única y exclusivamente psicométricos. Esa es la gran diferencia entre estos instrumentos de medición psicológica y los que les acabo de mencionar hace un momento. Bueno, un instrumento de medición psicológica permite obtener una muestra de conducta de carácter objetivo. Ay, hijo de madre, se me ha ido aquí una R, ¿no? Perdónenme, a lo mejor por la prisa se me fue, pero bueno, es objetiva. En un ratito ya la corrijo. Les decía, permiten obtener una muestra de conducta de carácter objetiva. ¿Qué es una muestra de conducta? Para dar, eh, para dilucidar ese concepto, imagínense ustedes que tienen, que van a un médico. Cuando van al médico y se sienten mal, por lo general, cuando la cosa no es tan fácil de solucionar, lo que hace el médico es tomarle una muestra de sangre. Y con esa muestra de sangre ellos le hacen una serie de estudios para determinar si las sospechas que tiene el médico sobre eso que usted manifestó como un síntoma de malestar son ciertas o no. Si se descartan unas posibles enfermedades o el médico eh, le acierta que es a lo que él sospecha que usted tiene. Esa muestra que le toman de sangre es una muestra de tipo o de carácter objetivo. En este caso, pues no es una muestra de conducta porque lo que en este caso representa es una muestra de sangre. Pero lo que quiero que comprendan con este ejemplo es que una muestra representa el tomar una partecita de un todo, que en este caso sería toda la sangre que usted posee dentro de su cuerpo, y a partir de esa partecita que toma, se hacen una serie de procedimientos, que en este caso son los estudios de sangre, y se emiten unas conclusiones, que como les decía, puede ser que la hipótesis del médico sea cierta, como puede ser que no. Eso significa una muestra de carácter objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque en este caso la muestra que se toma puede verificarse, puede observarse, o sea, tiene todas las características de una muestra eh, de rigor científico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que la misma muestra
que le sacó el médico es enviada a dos laboratorios distintos. El laboratorio A, que está en la ciudad de Cali, y el laboratorio B, que está en la ciudad de Bogotá. Al hacer los estudios, los diferentes laboratorios, resulta que van a encontrar los mismos resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procedimientos son iguales, porque la muestra es igual y porque está, digamos, de alguna manera, todos los procedimientos están estandarizados. Entonces eso hace que la muestra de sangre, en este caso, tenga un carácter objetivo. ¿Listo? Lo mismo pasa ahora acá, trasladándonos a la disciplina psicológica con las muestras de conducta. Obtener una muestra de conducta implica tomar una partecita de la conducta. Hagan de cuenta que la conducta, como yo les he dicho en clases, es un continuo y es un continuo ordenado. Es decir, sigue un orden, ¿cierto? Les mostraba yo así la vez pasada con el marcador del tablero, que la conducta siempre sigue un orden, pero de todo ese continuo que es el comportamiento o la conducta de una persona, nosotros abstraemos o extraemos una partecita. Y esa partecita eh, es la que se somete a los distintos procedimientos para realizarle una medición correspondiente. Como dice aquí, pues una muestra de conducta de carácter objetivo. ¿Por qué objetivo? Pues porque la conducta es observable, puede ser medible, puede ser replicable, puede ser verificable. A diferencia de otras muestras que podríamos sacar en psicología, la única muestra que tiene carácter objetivo en psicología es el comportamiento. Usted podría decir, tomo una muestra de las verbalizaciones, o más bien no de las verbalizaciones, una muestra del pensamiento de una persona. Pero los pensamientos no son una cosa objetiva, o sea, no son algo que los pueda usted observar, los pueda palpar. Los pensamientos se dan, o más bien dicho, se informan a través de las verbalizaciones, y las verbalizaciones son comportamientos. ¿Qué quiero decir con eso que les estoy mencionando? Que si usted quiere saber qué está pensando una persona, usted le pregunta qué está pensando, o esa persona le cuenta a usted qué está pensando, pero eso que está pensando, que usted escucha que la persona piensa, bueno, que escucha que la persona le dice que piensa, son verbalizaciones y las verbalizaciones son comportamientos, ¿vale? Entonces, por eso se dice que es una muestra de conducta de carácter objetivo, porque siempre estamos hablando del comportamiento de los organismos, en este caso del ser humano. Y esa muestra permite acercarse a la medición de un constructo. Claro, ¿cuál? Supongamos que estamos hablando de los pensamientos, como en el ejemplo que les pongo. El constructo puede ser el pensamiento, pero el pensamiento no es una cosa que pueda observarse, como les decía. Sin embargo, sí puede medirse a partir de unos indicadores. ¿Cuáles? Indicadores conductuales. Indicadores conductuales que salen de una muestra conductual. ¿Listo? Esa muestra que ha sido abstraída de un continuo del comportamiento. Aquí dice, mediante su escalamiento, como les decía, es poner en un continuo eso que estamos observando, que es el comportamiento. Eso ustedes ya lo vieron en las lecturas. Y todo eso para obtener una puntuación. Esas puntuaciones por lo general son arbitrarias, es decir, las asigna usted como evaluador o usted como aplicador de un cuestionario. ¿Listo? Bueno, dentro de los test psicológicos existe una clasificación y estos pues difieren dependiendo de los objetivos, dependiendo de el tipo de instrumento que se utilice, dependiendo a veces de la población a quien va dirigida, dependiendo de las formas, cómo se aplica, etcétera, etcétera. El primero de ellos es el test o los test de rendimiento versus los test de comportamiento típico. ¿Por qué versus? Porque por lo general son contrarios, ¿no? Entonces, el test de rendimiento o ejecución óptimo representa o hace alusión a aquellos test que tienen que ver con la evaluación de cuánto es capaz de dar la persona en una tarea particular. Supongamos un examen de psicometría. Es un
test de rendimiento óptimo o de ejecución óptima. ¿Por qué? Porque lo que se busca es ver hasta dónde alcanza a llegar el estudiante en cuanto a sus conocimientos de psicometría.